Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo la película Hasta que llegó su hora. Película italiana estrenada en 1968, también llamada Érase una vez en el oeste. Estoy escuchando una armónica. Tengo un regalo para ti. ¿Y qué regalo es? Plomo. ¡No! Llegó su hora. Y la vuestra dentro de poco. Película dirigida por Sergio Leone, protagonizada por Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale y Jason Robards. El guión fue escrito por Sergio Donati y Sergio Leone, siendo una historia creada por Dario Argento, Bernardo Bertolucci y Sergio Leone. La banda sonora fue creada por el gran Ennio Morricone. Nos situamos en el lejano oeste, en un pequeño y tranquilo pueblo. El viudo Britt y sus hijos preparan una fiesta para la llegada de su futura esposa, pero cuando ésta llega, encuentra que han asesinado a su futuro esposo junto a sus hijos. Bien amigos, hasta aquí los datos de la película. Ahora vamos a contar algunas curiosidades. Después de acabar la legendaria trilogía del dólar, protagonizada principalmente por Clint Eastwood, el director Sergio Leone tenía pensado dejar el western, aunque cambió de idea al saber que iba a dirigir al actor Henry Fonda. En esta ocasión contaba con el triple de presupuesto que en las anteriores películas, 5 millones de dólares, aunque la mitad para pagar a los actores. El guión tenía 436 páginas, ya que tanto los paisajes como las escenas de acción se explicaban con el más mínimo detalle. Además, contenía guiños a películas como Johnny Guitar, Solo ante el peligro, Centauros del desierto, El hombre que mató a Liberty Balance, El último atardecer, Los siete magníficos. La película se rodó en España, aunque Sergio Leone hizo traer tierra roja de Utah y Arizona para que fuera todo lo más realista posible, sobre todo en las escenas en las que cabalgaban los caballos y levantaban ese polvo rojo. Las principales localizaciones fueron en Almería, en el paraje de Azas Blancas, donde se construyó el rancho de la familia. Además, se levantó más de 1 kilómetro de vía férrea. Hoy en día, este lugar se ha convertido en un parque temático sobre el viejo oeste, llamado Western Leone. También se grabaron escenas en la provincia de Granada, en la Calahorra, donde se construyó el pueblo ficticio, y en las cercanías de Guadix, donde se rodaron las secuencias iniciales en las que aparece la estación de ferrocarril. El rodaje finalizó en Monument Valley, donde se habían rodado clásicos como La diligencia o Centauros del desierto, siendo un lugar predilecto del director John Ford, un claro homenaje que quiso hacer Sergio Leone, siendo el primer spaghetti western rodado en Estados Unidos. Casi 10 minutos pasan hasta que en la pantalla se puede leer dirigida por Sergio Leone, una de las secuencias de crédito iniciales más largas de la historia del cine. Para el personaje de armónica, el director ofreció el papel a James Coburn, pero pedía demasiado dinero, por lo que ofreció el papel a Clint Eastwood, que también lo rechazó. Finalmente contrató a Charles Bronson. Su característico rostro fue el más acertado para dar vida a Armónica, pistolero sin nombre y de oscuro pasado que representa la venganza pura y dura. Para el papel del malvado Frank se acertó con el actor Henry Fonda, que hasta ahora había hecho papeles con el rol de justicia, moralidad y bondad, el actor más agradable de Hollywood. Cambiando completamente de registro, en esta película interpretó a un malvado sin escrúpulos. Cuando Henry Fonda se presentó ante el director, se tiñó el pelo de negro, se puso unas lentillas de color oscuro, tenía los ojos azules y un frondoso bigote y grandes patillas. Quería representar a un tipo rudo y sin escrúpulos, pero esa imagen fue rechazado rotundamente por el director. Este quería que el público se quedara impresionado al ver que el jefe de la banda que acababa de asesinar a una familia entera era Henry Fonda. Con un movimiento de cámara circular, el director hizo aparecer poco a poco al actor y lo consiguió, sobre todo en el público americano, oyéndose en los cines: "Por Dios, es Henry Fonda", llegando a tal punto que cuando se exhibió en la pequeña pantalla cortaron parte de la escena. El personaje de Jill fue interpretada por la actriz Claudia Cardinale. Musa del cine italiano de los 60, simboliza el matriarcado de la civilización que apareció con la conquista del oeste norteamericano. Personaje con mucho más valor que la mayoría de los hombres que la rodeaban, y hará del rancho de su difunto marido un lugar con futuro y prosperidad. Para el papel de Cheyenne se pensó en Kirk Douglas, pero Sergio Leone ya se había decantado
interpretado por Jason. También contaros que Sergio Leone ofreció un cameo a los actores Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, los tres actores de la película El bueno, el feo y el malo. Iban a aparecer al principio de la película, en la cual morían a balazos por el personaje principal, pero finalmente se realizó con grandes actores secundarios. La casa donde vivía la familia asesinada fue construida con troncos macizos y se aprovechó para la siguiente película que iba a rodar Orson Welles. Otra curiosidad es que en el primer día de rodaje, la actriz Claudia Cardinale tuvo que hacer la escena de amor desnuda con Henry Fonda. En esta ocasión era la primera vez que Fonda hacía una escena de este tipo y su esposa insistió en estar en el set de rodaje durante la grabación. Y hay una escena eliminada en la que Armónica, tras el tiroteo inicial, recibe una paliza del sheriff y sus ayudantes. Por eso tiene una cicatriz en la cara. Y un suceso poco afortunado ocurrió en el rodaje. El actor secundario Al Mullock, conocido por interpretar películas del spaghetti western, se suicidó saltando desde la habitación de su hotel. Llevaba el traje con el que debía rodar su escena. Y sí, sobrevivió a la caída, pero se fracturó una costilla que le perforó el pulmón. Otro aspecto clave de la película es la banda sonora. Inolvidable trabajo realizado por el gran compositor Ennio Morricone, con su típica armónica que daba pie a los magníficos duelos de miradas y pistolas. Y la compuso antes de que empezara el rodaje. Diseñada como música para ser escuchada, responsable de algunos de los momentos más bellos y emotivos, esta se basaba en dos pilares: en la melodía como elemento principal y por otro lado a los personajes a los que se le asociaba estas melodías, personajes característicos del cine en general y del western en particular. Con oír la melodía se sabía qué personaje iba a aparecer. El director Sergio Leone rinde homenaje en esta película a todo el western americano, uniendo de forma magistral el tempo de la acción al ritmo de la música de Ennio Morricone, y todo con la dirección de grandes actores. Con una duración de 3 horas, muchos críticos de cine consideran esta película como la última gran obra del subgénero del spaghetti western, considerada joya cinematográfica responsable de no permitir que el western caiga en el olvido. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado. Si es así y os apetece, os invito a ver más vídeos en el canal y si queréis suscribiros, que es gratis. Así me animas a subir más contenido. Nos vemos, hasta pronto.